Bien, vamos a buscar en la palabra del Señor en Malaquías, capítulo 1. Ahí ustedes pueden ver Malaquías, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los versículos 6 al 8. Bien, dice así la palabra del Señor. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues sois yo Padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de, en primer lugar, del propósito del libro de Malaquías. Y el propósito de todo este libro, como dice acá, es enfrentar o confrontar al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, con su pecado, confrontarlo, su relación con Dios, ¿ya? Y restaurarla por lo demás, ¿ya? Entonces, Malaquías, cuando comienza diciendo carga de la palabra de Jehová, ¿no es cierto?, está diciendo que esta es una sentencia que proclama Dios mismo a través de Malaquías en contra de su pueblo. Israel era el pueblo de Dios y es el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Pero Dios está hablando de su pueblo, no de otros pueblos, sino que de su pueblo. Por lo tanto, cuando dice carga de la palabra de Jehová, está diciendo que esta es una sentencia hacia su propio pueblo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Por su propio pecado, ¿ya? Entonces, el propósito de Malaquías es confrontar al pueblo, ¿no es cierto?, con Dios. Y este libro también debe tener ese propósito de confrontarnos a nosotros con el Señor. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo sirvo yo a Dios? ¿Ya? ¿Qué es lo que hago para agradar a Dios? Mi conducta, mi hablar, ¿no es cierto?, y todo mi vivir concuerda con lo que Dios quiere realmente de mí, ¿verdad? Entonces, debe ser un libro que me confronte con el Señor y que deje al descubierto a mi conciencia cómo está mi relación con Dios, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, bueno, si bien es una sentencia, pero también el tema de este libro tiene que ver con la promesa de la justicia de Dios y del amor de Dios hacia su pueblo. Porque aunque Dios sentencia y reprende a su pueblo con duras palabras, como lo hace Malaquías, si bien Dios reafirma su promesa de un Salvador debido a su amor y su fidelidad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el propósito y tenemos el tema, ¿verdad?, de este libro. Y que tiene que ver con el propósito. Fue escrito para condenar, porque Dios condena estas cosas. En este tiempo Dios condena la baja condición moral y religiosa de Israel. Israel, que tenía, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, eran conocedores de la verdad. Dios se reveló a este pueblo, ¿no es cierto?, y le reveló su palabra a este pueblo, no a otro pueblo, sino que a este pueblo. Entonces, Dios condena esa baja condición moral que tenía Israel, pero también esa baja condición religiosa o espiritual que podríamos llamarla. Porque Israel había caído, ¿no es cierto?, en la letra que el mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, posteriormente
reprende y recrimina a los judíos, ¿ya? Que se fijaban en la ley, en la coma, hasta el último detalle, pero habían dejado el espíritu de la ley, ¿verdad? Entonces, también esto debe alertarnos a nosotros, ¿ya? Si es que llevamos una baja condición moral. La moral del pueblo de Dios debe ser más elevada que la moral del mundo, hermanos. La moral en la sociedad moderna es relativa, ¿ya? Lo que para uno es bueno, para otro es malo. Por lo tanto, la moral no es una norma para el mundo, ni para la sociedad moderna, ni es una regla de vivir, ¿ya? Pero para el pueblo de Dios, la moral sí debe ser una regla y una forma de vivir, porque desprendemos nosotros de la palabra del Señor la forma en que el hombre debe vivir para agradar al Señor. Porque el ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de su Creador, el único ser vivo de la tierra que Dios creó a su imagen y a su semejanza. Entonces somos seres morales, ¿ya? Y la moral, ¿de quién viene? ¿No es cierto? Es de Dios, porque Dios establece las leyes y las normas para el ser humano. Si Dios no hubiera establecido nunca normas o leyes morales, créanme que el mundo estaría peor que lo que está hoy día, ¿verdad? Entonces, la condición del pueblo de Israel era realmente detestable para el Señor, ¿ya? El libro de Malaquías, entonces, está dirigido a Israel alrededor de 100 años después, ¿no es cierto?, del regreso de Israel de Babilonia. 100 años después que Israel reedificó los muros de Jerusalén, levantó la ciudad, reedificó el templo. 100 años después aproximadamente, Malaquías escribe. Y estamos hablando de 100 años en la historia, es bastante poco, o sea, no es mucho 100 años, ¿ya? Pero ya vemos que después de 100 años, el pueblo de Israel ya había perdido el entusiasmo del comienzo. ¿Cuándo o cómo se comportó Israel cuando volvieron, ¿no es cierto?, de la deportación a Babilonia, a Jerusalén? Contentos, cantando, ¿no es cierto?, alabando al Señor, trabajando para la obra, entusiasmados, con esfuerzo, levantando los muros, levantando el templo, ¿no es cierto?, el pueblo gozoso y contento de que se estaba reedificando la propia nación, la propia estructura religiosa que Dios les había dado, ¿no es cierto? Y todo eso, que era de una significancia pero inmensa para el pueblo de Israel. Pero ya 100 años después, Israel ya había perdido todo eso. Perdió el entusiasmo, ya Israel no tenía entusiasmo. Veían el templo como vimos acá, como una forma de enorgullecerse. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos le dicen al Señor, Maestro, mira qué piedras, ¿no es cierto? Una forma de orgullo. Mira, tremendas piedras este templo, ¿no es cierto? Es de nuestra nación, ¿ya? Las naciones se jactan de su prosperidad, ¿verdad? Yo siempre veo en el internet cómo salen algunos videos que son tan absurdos, ¿no es cierto? Y jactándose la gente de que no, esta ciudad tiene el rascacielos más alto, no, es que esta otra ciudad aquí, es que este país acá, ¿no es cierto? Entonces las naciones se jactan de su prosperidad. Israel se jactaba, ¿no es cierto?, de su templo, ¿ya? Pero el templo había dejado de tener el significado que tenía en un comienzo, ¿ya? Y que era el ícono de la relación de un pueblo con su creador y con su padre. Ya el templo no era eso. El templo era una cosa que enorgullecía a la nación nada más, un edificio hermoso, inmenso, ¿no es cierto? Y que hablaba de cierto poderío, porque las construcciones también hablan del poderío de las naciones, ¿verdad? Entonces, al principio la gente había tenido entusiasmo, ¿ya? Pero después eso se perdió. Y esto nosotros debemos necesariamente asociarlo, como dije la vez anterior, con nuestra vida espiritual. Y en la recriminación que Dios hace en Apocalipsis, diciendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Israel había dejado su primer amor, ¿verdad? Pero vemos en el Nuevo Testamento que Dios también trata con nosotros, ¿ah? Especialmente cuando perdemos el entusiasmo por las cosas del Señor, y que hoy día es tan común en nuestro tiempo. Ya lo hemos analizado muchas veces.
La iglesia post-pandemia, ¿no es cierto?, no es la misma que antes de la pandemia. La iglesia post-pandemia es una iglesia tibia, extremadamente tibia, una iglesia que no se compromete, ¿verdad? Entonces, cobra vida y actualidad ese mensaje de Dios para nosotros también. Malaquías cobra vida para nosotros, pero también el Nuevo Testamento. Si es que hemos dejado el primer amor, tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Y cómo sé yo si he dejado el primer amor? Bueno, es bien sencilla la respuesta, ¿no es cierto? ¿Ama al Señor con toda su fuerza como lo hacía antes? ¿Lee la Biblia con la intensidad y con el cariño y el amor y la devoción que lo hacía antes? ¿Ora, no es cierto, al Señor con la devoción que hacía? ¿Se goza en la oración? ¿O solamente tiene una oración repetitiva por los alimentos, religiosa? ¿Se goza cuando viene a la iglesia o cuando es hora del culto? ¿Se alegra o ya le da lo mismo? ¿Verdad? Entonces hay señales que nos van indicando cómo está mi vida espiritual con el Señor. Cuando estamos resfriados hay síntomas que nos indican, ¿no es cierto?, que estamos resfriados. El dolor de huesos, dolor de espalda, dolor de oídos a veces, ¿no es cierto?, tos, tanta cosa, y que nos dice, estoy resfriado, fiebre, ¿ya? Bueno, hay señales que nos van indicando cuánto yo o cuánto estoy lejos o cerca del Señor, y si mi vida espiritual es una vida espiritual tibia, o si mi vida cristiana es una vida religiosa nada más, que no he dejado. Es que alguien puede decir, es que yo sigo haciendo lo mismo de siempre, lo mismo que hacía antes, no falto a la iglesia, voy todos los días, ¿no es cierto?, hago esto, sirvo al Señor, cumplo mis responsabilidades. Sí, pero no se olvide que Dios no solo quiere adoradores, ¿no es cierto?, que le adoran con cosas externas, sino que en espíritu y en verdad quiere el Señor que le adoremos. ¿Ya? Que lo que experimenta mi corazón sea lo que se refleja en mi vida cotidiana, en el servicio y el amor a Dios. ¿Ya? Entonces, la recriminación de parte de Dios hacia su pueblo debe resonar, hermanos, en nuestro corazón. Y si no resuena nuestro corazón en esto, entonces estamos viviendo una vida espiritual de cuidado. Porque si la palabra de Dios no tiene la potestad o el poder, ¿no es cierto?, de remover mi conciencia y mi corazón, quiere decir que mi vida espiritual está a puertas de la muerte, inerte. Y eso sería triste. Bueno, el entusiasmo de Israel comenzó a desvanecerse, comenzaron a dudar del amor de Dios, por eso que hay preguntas y respuestas ahí, ¿no es cierto?, en Malaquías. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué he pecado contra Dios? Si yo hago lo que tengo que hacer, dice Israel, ¿no es cierto? Si leemos el capítulo, vamos a ver un Israel que siempre se está justificando con el Señor. Y eso suena contemporáneo hoy día, ¿cuántas veces se justifica usted o me justifico? Yo mismo, a veces me justifico en el Señor. Bueno, Señor, yo hago lo que nunca he dejado de hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Es una justificación hacia el Señor. Pero Dios no pregunta eso, ¿verdad? Dios pregunta cómo está nuestro corazón. Estamos hablando del corazón. Engañoso es el corazón y perverso, ¿no es cierto?, más que todas las cosas, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos que el corazón es engañoso y que el corazón nos puede engañar a nosotros mismos. Por eso que tenemos la palabra profética más permanente o segura, que es la palabra del Señor, a la cual estamos atentos, ¿verdad?, como un espejo que nos refleja tal y cual somos delante del Señor. Debemos estar atentos entonces a eso. Bueno, y esto es importante. El pueblo ya no vacilaba en sacrificar animales con defectos. Ojo con eso, ¿ya? Vamos a ver en detalle este tema. Fíjense ustedes. Primero, los sacerdotes, ¿no es cierto?, que eran los primeros responsables de cuidar de que las cosas del Señor se hicieran como tenían que hacerse y como Dios había establecido. Pero los sacerdotes habían dado el pie ancho, ¿no es cierto?, y por lo tanto el pueblo
también había seguido el mismo camino, ¿ya? Sacrificando animales defectuosos, retener los diezmos y la ofrenda, que ya lo vimos también el domingo pasado, ¿ya? Entonces, Malaquías está haciendo un llamado a una adoración genuina, a una adoración sincera, una adoración que salga de un corazón que está agradecido del Señor. ¿Ok? Y aquí nos vamos a ir deteniendo un poquito, ¿no es cierto? Ya en el versículo 6 y en el 9 del capítulo 2, entonces podemos ver que la condenación de los sacerdotes, ¿no es cierto? Cómo Dios condena primero y hace primero responsables a los sacerdotes, son los primeros responsables de esto. Así como los responsables, ¿no es cierto?, de que una iglesia se mantenga con una sana doctrina, con una sana fe, son el consistorio. Los ancianos gobernantes, los obispos, los presbíteros, son los principales responsables de la sanidad espiritual y doctrinal de la iglesia. ¿Ya? Dios pedirá cuenta a los pastores y a los ancianos. Ojo con esto, ¿eh? No solamente al pastor va a pedir cuenta al Señor, a los ancianos también el Señor les va a pedir cuenta de la tremenda responsabilidad que han recibido de parte de Dios. Somos los primeros responsables, pero no por eso el pueblo, digamos, tiene una segunda parte, ¿no es cierto?, sin importancia en esto. El pueblo es responsable de sus propios actos también. O sea, cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Dice, como Padre y Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? Así comienza diciendo el Señor y haciendo esta dura crítica, ¿no es cierto?, al pueblo. Recordando al pueblo que Dios no es solo el creador, sino que es el Padre, ¿no es cierto? Es el Padre de este pueblo. Y si es el Padre, entonces dice, bueno, ¿dónde está mi honra como Padre? ¿Por qué no me honran como Padre? Dice el Señor a su pueblo, ¿no es cierto? Ustedes no me están honrando, yo soy su Padre y ustedes no me honran. ¿Ya? Ya, y aquí vamos a entrar un poquito en un detalle, ¿no es cierto? Había un abierto rechazo a las normas de los sacrificios que Dios había establecido. O sea, los sacerdotes estaban rechazando lo que Dios había establecido de cómo debía realizarse un sacrificio. ¿Ya? Vamos a revisar algunos versículos que yo tengo acá. Ahí está. Bien, Levítico 1:10. ¿Qué manda el Señor a su pueblo? Si su ofrenda para holocausto fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea, ¿cómo tenía que ser el sacrificio que debían ofrecer los sacerdotes? Perfecto. ¿No es cierto? O sea, el sacerdote ofrecía este animalito, pero que era traído por el pueblo. ¿Ya? Es como, yo digo, yo tengo animales, ¿no es cierto? Tengo los animalitos vendidos. O estoy sacando leche, estoy haciendo quesito con la leche. Y si llevo este animalito, este es el mejor que tengo. Y si lo doy de ofrenda para sacrificio, me voy a quedar sin este animalito, el mejor que tengo. No, mejor. Total, el Señor igual se agrada. ¿No es cierto? Si el Señor no mira lo de afuera, si el Señor mira el corazón nomás. Entonces, tomo ese animalito que está cojo, que era cieguito a lo mejor, que nació con problemas, y ese lo llevo. ¿Ya? ¿Y ustedes creen que el sacerdote no se dio cuenta? ¿No se daba cuenta el sacerdote que ese animal no estaba apto para el sacrificio? El sacerdote se daba cuenta, porque tenía que examinarlo. Y por lo tanto, el sacerdote estaba avalando, ¿no es cierto?, el pecado del pueblo, pasando por alto el pecado del pueblo. Y pasando por alto el mandato de Dios. ¿Ya? Y en Deuteronomio 17:1, ¿qué dice?
No sacrificarás a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, dice. ¿Ya? O sea, no, por ningún motivo. No puedes sacrificar el animal enfermo. No, sino que dice, porque es abominación a Jehová tu Dios. O sea, Dios detestaba, no al animal, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, que los animales no tienen la culpa, sino que el sacrificio que ofrecía el pueblo o el sacerdote y que dejaba al descubierto, ¿no es cierto?, que había un problema, y que había un problema, ¿no es cierto?, en el corazón de su pueblo, que no estaba obedeciendo al Señor porque ya no le importaban las cosas del Señor. Era más importante, ¿no es cierto?, el bienestar material que la ofrenda o que el servicio al Señor. ¿Acaso esto no se repite siglo tras siglo tras siglo? Sí, pues sí se ha repetido siempre, ¿ya? Y por eso que este no es un ataque a nuestra iglesia ni a ninguno de nosotros. Esto es un espejo en el cual nosotros debemos mirar, ¿no es cierto? Y nos vamos a dar cuenta que lo que hizo Israel lo siguió haciendo, y después a través de los siglos la iglesia lo ha seguido haciendo. Y en nuestros tiempos muchos lo seguimos haciendo, sacrificando ¿qué? Lo que nos sobra. Por ejemplo, esto se veía mucho antes, ¿eh? Para las ofrendas damos las monedas de a 5 y de a 10 pesos, que no sirven para nada hoy día. Total es ofrenda nomás, ya a 100 pesos. No, 500 ya sirve. Esto no, ¿verdad? Me sirve para los estacionamientos, me sirve para esto, para propina, pero la ofrenda, 100 pesos, 10 pesos. Es un ejemplo, hermano. No digo, a nadie se le va a ocurrir dar una ofrenda, saca un billete de 20.000, ¿no es cierto? Y ya, ahí está mi ofrenda, ¿no es cierto? Pero si tiene un billete de a 1.000 y tiene un billete de a 20, ¿qué es lo que vamos a dar? El billete de a 1.000, ¿no es cierto? No vamos a dar el billete de a 20 para la ofrenda. Entonces, esta es un ejemplo nada más, y que se constituye en un termómetro espiritual este tema para nosotros, ¿ya? Porque si yo doy de corazón, no me va a doler, porque lo hago para la obra de Dios, lo hago para el Señor, ¿no es cierto? Y el Señor necesita dinero, necesita ovejas, necesita esto. No, pues. Entonces, todo lo que nosotros damos es para la obra de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios no necesita estas cosas. Entonces, con esto termino la idea. El mandato de Dios y esta prohibición de parte del Señor estaba siendo pasada por alto, ¿ya? No sacrificarás a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Pero en este caso, ¿no es cierto?, solamente estamos confrontando, ¿no es cierto?, nuestra relación con Dios. Si bien el cordero tenía que ser perfecto porque era tipo de Cristo, ¿no es cierto?, pero esa no es la discusión ahora. La discusión ahora, ¿no es cierto?, es que estamos analizando que ese animal imperfecto, defectuoso que Israel estaba presentando, estaba reflejando una vida espiritual nula o tibia, ¿ya? Y a eso quiero enfocarme, hermanos, ahora, ¿ya? En eso, para que no lo perdamos de vista, ¿ya? Entonces dice acá, constituye, ¿no es cierto?, esto de entregar animales defectuosos, constituía una forma de menospreciar a Dios, ¿ya? O sea, Israel estaba menospreciando al Señor. Por lo tanto, si nosotros también presentamos nuestras ofrendas al Señor, y no me refiero a la ofrenda del dinero, ¿eh? No, sino que a todo lo que ofrendamos para Dios, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, y todo lo que ofrendamos al Señor lo ofrendamos a medias o tibio, entonces estamos menospreciando al Señor, lo menospreciamos. Exacto. ¿Ya? La ley de Dios requería que se sacrificaran animales vivos y sin defectos, ¿no es cierto? Eso establecía la palabra del Señor. Tenían que estar vivos los animales y tenían que ser revisados, pero por completo.
tenía que revisar la patita, ¿no es cierto?, que no tuviera manchas, la ovejita, ¿no es cierto?, que fuera impecable, que no le faltaran sus uñitas o un dedito, ¿no es cierto?, o una pezuñita, que el animal estuviera completo, ¿ya?, que no tuviera ni un solo defecto. Pero los sacerdotes estaban ofreciendo animales ciegos, animales cojos, ¿no es cierto?, e incluso, miren, animales muertos. Animales muertos, siendo que Dios estableció claramente que el animal debía ser muerto, ¿no es cierto?, degollado, para que su sangre pudiera ser derramada, ¿verdad? Entonces Dios acusa a Israel de deshonrarlo. Israel deshonra a Dios ofreciendo sacrificios imperfectos. Entonces, el Antiguo Testamento, mis hermanos, muchos dicen, no, si ya no estamos bajo la ley, que el Antiguo Testamento no sirve para nada. Ojo, no nos perdamos en eso. ¿No estamos bajo la ley? Sí. Pero el Antiguo Testamento se constituye, ¿no es cierto?, en una guía para nosotros, en cómo Dios quiere que sea su pueblo hoy día. Cómo Dios quiere que yo le sirva, cómo Dios quiere que yo ofrende mi vida para Él. ¿Ya? Entonces, el pueblo ofrecía a Dios sacrificios impropios. Primero, porque pensaba solo en lo que les convenía a ellos, ¿verdad? O sea, lo más barato posible. ¿Se acuerdan ustedes lo que ocurrió en el tiempo de Jesús? Mire, 400 años después de esto. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús llega en 2 oportunidades al templo, ¿con qué se encontró en el templo el Señor? Estaban vendiendo cosas. ¿Y era malo vender cosas en el templo? El Señor le dice, ¿no es cierto?, y los echa. ¿Pero qué estaban vendiendo? Cosas que les servían al pueblo para el sacrificio. O sea, era una ayuda. Oye, ayudemos al pueblo. O como decir, ayudemos a los hermanos, ¿no es cierto?, y traigámosle lo que al hermano le corresponde. Ya, yo lo hago, hermano, para que, ¿cierto?, tome. ¿Ya? Entonces, era algo que les servía, porque el pueblo venía de distintos lugares de lejos. Entonces, viajar con una oveja, con un animalito, no sé, eso todo era un sacrificio, ¿ya? Entonces, ¿qué más fácil que llegar al templo? Uy, ya, compro la ovejita, listo, ahí está mi sacrificio, ¿no es cierto? Ah, pero esta tiene la patita quebrada. Bueno, no importa, igual la compro, ¿ya? Entonces, aparentemente era algo bueno, porque era para que el pueblo estuviera a cuenta con el Señor, ¿no es cierto? Pero Dios no quería eso, ¿ya? Es lo que decía, la hermana delante lo tocó, la hermana Andrea tocó algo así. Si tenemos que hacer algo, lo compro mejor, lo más fácil. ¿No es cierto? Lo más fácil es comprarlo. Si tengo dinero, lo compro, ¿ya? Entonces, el pueblo estaba pensando en lo que les convenía a ellos nomás, no pensaba en la conveniencia, ¿no es cierto?, de lo que Dios les había pedido realmente, sino que pensaba en su propia conveniencia. Eran negligentes, no les importaba el sacrificio que iban a ofrecer, negligente, ¿ya? Y esa palabra reaparece en el Nuevo Testamento cuando el Señor llama negligente a un siervo. ¿Cuándo puede ser un cristiano negligente, una cristiana negligente en nuestro tiempo? Cuando no hace aquello a lo cual se comprometió en hacer. Yo me comprometo ante el Señor, ¿no es cierto? Hemos recibido miembros. Cuando nos recibimos de miembro en la iglesia, ¿ya?, hacemos promesas al Señor. Y todos los hermanos que se reciben de miembro hacen promesa al Señor. Si, la promesa no es a la iglesia, no es al consistorio, es a Dios que le hacemos la promesa. Y luego pasa el tiempo, ¿y qué pasa? Pasa que se pierde el entusiasmo y se olvidan las promesas, ¿no es cierto? ¿Ya? Debemos tomar conciencia de esto. Dios nos llama a tomar conciencia de nuestras prioridades en la vida, de cómo está mi corazón con el Señor, ¿verdad? Debemos cuidar nuestro ornato espiritual, ¿ya? Así Dios nos quiere, hermanos. No perdamos el norte con respecto a lo que Dios quiere de nosotros. No lo perdamos. Aunque otros lo pierdan, aunque usted vea un mal ejemplo en la iglesia, usted sirve a Dios, no siga ese ejemplo, ore por ese hermano que Dios le abra la conciencia y le llame al arrepentimiento, pero usted no siga ese ejemplo. Si hay alguien que es negligente para servir a Dios, usted no siga ese ejemplo.
¿ya? Usted obedezca a la palabra del Señor. Y ese es nuestro deber, ¿ya? Así que, mis hermanos, es interesante que podamos leer el libro de Malaquías. Es muy interesante y puede servirnos, ¿no es cierto?, para remecer nuestra mente y nuestro corazón, ¿ya? Si yo no estoy sirviendo al Señor como debo, entonces Malaquías me va a remecer. Y qué bueno que me remezca, porque significa que el Espíritu Santo mora en mi corazón, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Llegamos acá, hermanos, ya que el Señor les bendiga.